En esta unidad temática se describe más en profundidad la metodología de los indicadores relacionados con el confort térmico y la gestión del agua de lluvia. Han seleccionado los indicadores incluidos en los retos de adaptación y mitigación al cambio climático, calidad del aire y gestión del agua. Se desarrollará la metodología que se ha establecido para calcular el impacto de cada indicador. En primer lugar, se explicarán para los indicadores del reto de adaptación y mitigación al cambio climático. Para calcular el impacto de las SBN implantadas en los centros respecto a la temperatura interior del edificio, primero hay que buscar las localizaciones adecuadas para los sensores dentro de las aulas. Se asume de todas formas que lo que realmente interesa son los valores medios y realizar la comparación entre los recogidos antes y después de las intervenciones, y teniendo en cuenta las referencias tomadas. Asimismo, como consideraciones generales, se evitarán lugares cercanos a puertas y ventanas, la calefacción o en zonas de corrientes de aire. Hay que tener en cuenta que se mide temperatura del aire y no temperatura radiante. Para valorar las variaciones se toma una referencia que puede ser el exterior del colegio o un aula que no se ve afectada por las intervenciones y en los que no se hayan realizado cambios significativos. Para valorar numéricamente el impacto de las acciones, un cálculo sencillo es tomar el valor medio mensual o el periodo que se considere y compararlo con el del año anterior, tanto en el interior de las aulas como en el exterior. Valorando el porcentaje de variación, se podrá observar el impacto de las acciones. Puede ser interesante seleccionar para el cálculo los datos correspondientes al periodo diario lectivo en el colegio. Por otro lado, analizando los perfiles de temperatura interior y exterior en verano, se pueden establecer los periodos de apertura de huecos para aprovechar el enfriamiento nocturno. La temperatura de envolvente de los edificios se medirá empleando imágenes térmicas de las envolventes antes y después de las intervenciones. El impacto no se mide de forma cuantitativa, sino cualitativamente, ya que sirve para mostrar visualmente el impacto de las intervenciones en las temperaturas superficiales de los edificios, pudiendo servir para fines comunicativos. La toma de fotografías se realizará al menos una vez antes y después de las intervenciones, con condiciones ambientales similares y preferiblemente en días con altas temperaturas. Para realizar una medición correcta, hay que ajustar los grados de emisión de los materiales y temperatura de reflexión en la cámara termográfica. La emisividad depende del material que se vaya a fotografiar y existen valores de emisividad estandarizados para la mayoría de los materiales y las cámaras termográficas tienen su propia base de datos. También hay que ajustar la temperatura de reflexión, la cual suele ser igual a la temperatura ambiente. Por último, hay que evitar fuentes de radiación cercanas que generen reflexiones y alteren las características térmicas reales. Para valorar el impacto, se compararán las imágenes térmicas tomadas antes y después de la intervención, detectando posibles cambios en los rangos de temperatura y disminución en las temperaturas máximas. También se podrán comparar las temperaturas de la superficie afectada por las soluciones basadas en la naturaleza respecto a otras partes de la fachada que no se hayan alterado. Además de las imágenes térmicas, en algunos puntos se registran las temperaturas superficiales interiores y las temperaturas exteriores cercanas de fachadas y cubiertas rehabilitadas con soluciones basadas en la naturaleza, para determinar el comportamiento térmico de la envolvente rehabilitada. Adicionalmente, se monitoriza la temperatura del aire en el interior de algunas aulas, para registrar la influencia de estas estrategias en el ambiente térmico interior. A través de la comparación de los resultados, se identifica cuál de las variaciones de la técnica es la más apropiada, considerando que las principales diferencias entre ellas radican en la densidad y altura de la vegetación o en su configuración. Para valorar el impacto de las intervenciones en el exterior del edificio, se emplean expresiones idénticas a las utilizadas para valorar el impacto en el interior de las aulas. Modelar los casos de estudio permite pronosticar la efectividad de las técnicas a incorporar, principalmente en términos de confort y demanda energética. Para la modelización se elabora un análisis preliminar para conocer, en términos generales, cómo las condiciones climáticas afectan al confort dentro del edificio y qué estrategias se proponen para mejorar su condición. Posteriormente, se realiza el modelo con base en la información del edificio y su entorno, y se realiza una calibración para incrementar la confiabilidad en el pronóstico. Las técnicas propuestas son modeladas e incorporadas al modelo inicial, para conformar el modelo de un edificio ya rehabilitado y finalmente se lleva a cabo la simulación.
de cuyos resultados se estima la eficiencia de las soluciones utilizadas en términos de confort y demanda energética. Para estimar el ahorro de calefacción, se calculará en base a los consumos energéticos de los edificios antes y después de las intervenciones. Este indicador se calcula empleando los datos reales de consumo de combustible producido anualmente en cada edificio. Para seleccionar el valor de la línea base, se empleará el valor medio en los últimos 10 años de actividad del colegio, en caso de que haya datos suficientes. Aparte de las propias condiciones del envolvente del edificio, otros parámetros como las temperaturas exteriores o la gestión del sistema de calefacción pueden afectar al consumo. Para estimar el impacto, se estudiará también el perfil de las temperaturas durante los meses invernales. A continuación, dentro del reto de gestión del agua, se va a explicar la metodología para calcular el indicador de ahorro en la gestión del agua de lluvia. Este indicador hace referencia a cómo influye la presencia de las SBN en la captación e infiltración del agua de lluvia. Hemos utilizado para ello el método de la curva, que es un método muy utilizado para calcular la escorrentía producida durante episodios de lluvia. Este método es muy interesante, ya que tiene en cuenta los siguientes factores: cuánta agua ha caído y cómo se distribuyen las precipitaciones, la capacidad de absorción de las superficies y el comportamiento de la cubierta vegetal. El siguiente de los factores a considerar es el tipo de superficie. Por ello, nos vamos a fijar en las superficies horizontales, su textura y cómo se infiltra el agua de lluvia a través de ellas. La cubierta vegetal también es parte activa del proceso de infiltración del agua de lluvia. Aquí vamos a considerar dos factores: el tipo de vegetación que tenemos y la actividad de las plantas a lo largo del año. Si bien sería necesario realizar experiencias que determinen la capacidad de infiltración real de las cubiertas vegetales instaladas, podemos asumir que partimos de un suelo desnudo en la situación previa, y tras las actuaciones pasamos a tener una vegetación de tipo intensiva. En la situación real del colegio, estos suelos se asemejan a caminos en firme y prados permanentes, respectivamente, según la tabla general para la determinación del número de curva. Para determinar si estamos o no en periodo vegetativo, también podemos estimarlo con los datos meteorológicos. En la gráfica podemos ver un ejemplo que corresponde con el climodiagrama de la zona de Solana de los Barros. La gráfica muestra en azul la precipitación y en naranja la temperatura. Podemos decir de forma aproximada y teniendo en cuenta las especies plantadas en las superficies que el periodo de crecimiento vegetativo tiene lugar en los meses en los que la curva de temperaturas está por encima de las precipitaciones y en periodo de reposo al contrario. Y finalmente consideramos las precipitaciones. Aquí no solo tenemos que tener en cuenta el agua que cae, sino también cuánto tiempo hace que no llueve. Porque no es lo mismo que caiga un pequeño aguacero a que esté lloviendo durante varias horas. Tampoco es lo mismo que estemos en un mes lluvioso a que caiga una tormenta de verano sobre un suelo completamente seco. Las lluvias acumuladas y las temperaturas determinarán cómo estarán las superficies de partida. Comenzamos obteniendo los valores de precipitación diaria del periodo considerado, a partir de los datos de la estación meteorológica más cercana. Los días que haya lluvia, sumamos la precipitación de los 5 días anteriores. Con estos valores determinados, determinamos la condición de humedad del suelo. Ayudándonos de la tabla mostrada en la imagen y una hoja de cálculo para automatizar las operaciones, podemos saber en cada día del periodo considerado en qué condición de humedad se encuentra nuestra superficie. Una vez tenemos los datos, calculamos la escorrentía superficial a partir de la fórmula de la imagen, donde I es la cantidad de lluvia caída, S es la diferencia máxima potencial entre la lluvia caída y la escorrentía generada, que se obtiene a partir del número de curva, N. El número de curva puede obtenerse a partir de tablas o ábacos a partir de bibliografía. En nuestro caso, hemos utilizado tablas procedentes de bibliografía que tienen en cuenta el tipo de vegetación, tipo de suelo y condiciones de humedad. A continuación, dentro del reto de calidad del aire, se va a explicar la metodología para calcular el indicador niveles de concentración de dióxido de carbono en el interior del aula. Para medir la concentración de dióxido de carbono en el interior del aula, se coloca un sensor por aula, con un total de 5 o 6 aulas. Con este indicador se evalúa el apoyo que pueden prestar las NBS a la mejora de la calidad del aire en el interior del aula.
al facilitar las operaciones y protocolos de ventilación. En verano, reduciendo la temperatura de la zona alrededor del edificio, se puede ventilar las aulas introduciendo una menor cantidad de calor en el mismo. Para el cálculo de este indicador, se emplea una ecuación similar a las mostradas para el caso de la variación de la temperatura en el interior de las aulas. Una aplicación directa del registro de las concentraciones de CO2 es la selección de los periodos de tiempo de ventilación necesarios para mantener los valores dentro del rango de lo recomendable. El registro de los valores de concentración nos da las horas del día a las que los valores pueden alcanzar niveles altos, y combinando estos perfiles con los de las temperaturas exteriores, se pueden encontrar los momentos más adecuados para la apertura de puertas y ventanas y durante cuánto tiempo. Esto valdría tanto para verano como para invierno, y por supuesto con distintos momentos. En el caso de disponer de ventanas de apertura automática, su programación se puede ir adaptando fácilmente cada cierto tiempo. Para valorar el impacto de las NBS en el ruido percibido de las aulas desde el exterior, se emplea un ruido blanco de 80 decibelios de valor medio a 10 metros de la fachada y se mide el ruido en el interior de las aulas con las ventanas abiertas y cerradas. No es un indicador de gran interés para este proyecto porque las soluciones no se han diseñado para reducir el ruido exterior. En general, el solo empleo de vegetación no reduce de forma importante el ruido. En casos necesarios, se ha de combinar la vegetación con otras soluciones, como las barreras acústicas, con diseños adecuados para tener un impacto apreciable. Para evaluar el impacto que produce la NBS, se valora la reducción en porcentaje, con la implementación de las soluciones en varias aulas del colegio. Por último, os comparto en esta diapositiva mi dirección de correo electrónico y de mis compañeros, para resolver cualquier duda y las URLs de los canales de comunicación del proyecto Live My Building is Green, como son la web, Twitter, LinkedIn y YouTube. Gracias por vuestro interés. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.